Lo que estoy a punto de contarles comenzó el día en que me pusieron delante de la mesa más temida de un hotel de lujo en Cádiz, sin experiencia previa en ese puesto, sin aliados, y con el corazón apretado por una deuda que no podía permitirme ignorar. Lo que no sabía es que ese hombre frío, calculador, capaz de hacer llorar a 3 meseras en una sola mañana, iba a convertirse en la persona más importante de mi vida. Pero eso es el final. Déjenme empezar por el principio. Mi nombre es Rosa. Tenía 34 años cuando entré al Gran Hotel Villanueva por primera vez. Era el restaurante más elegante de la bahía de Cádiz. Manteles de lino blanco, ventanales del suelo al techo con vistas directas al mar, flores frescas en cada mesa. El tipo de lugar donde los platos cuestan lo mismo que el alquiler de un mes. Yo llegué en mi primer día de trabajo, con el delantal a medio atar, y me encontré con Concha, la camarera veterana del turno, susurrándome algo que heló el aire entre nosotras. Esa mañana ya habían huido 3 compañeras, 3, y todas por culpa del mismo hombre, Mario Villanueva, dueño del grupo hotelero que llevaba su apellido. 16 hoteles en Europa, 4 en América Latina, 1 en Dubái, el hombre más temido de la hostelería española, y según todo el personal del Mirador del Atlántico, el cliente más imposible del mundo. No gritaba, me explicó Concha. No insultaba. Solo señalaba cada error con una precisión clínica. El ángulo de la bandeja, la temperatura del agua, el tono de voz. Lo enumeraba todo como si estuviera leyendo un informe de fallos técnicos. Sandra aguantó 4 minutos. Pilar, 2. La última no llegó al minuto. Y entonces Renata, la gerenta de operaciones, me miró a mí. Era mi primer día. Ella lo sabía perfectamente. Y con un gesto mínimo, me señaló la mesa 12. Pensé en Sofía, mi hija de 8 años. En los 87.000 euros que costaba la cirugía cardíaca que necesitaba antes de que terminara el año. Pensé en los 4 trabajos anteriores que no habían llegado a nada. En la cuenta bancaria que esa semana marcaba 112 euros. Necesitaba este trabajo más que cualquier otra cosa en el mundo. Tomé la carta. Crucé el comedor. Cada paso resonaba más de lo que debería sobre el suelo de mármol. Las otras camareras me miraban desde sus estaciones con una mezcla de lástima y alivio. Villanueva no levantó la vista. Seguía con sus documentos, una mano tamborileando sobre el mantel blanco con una impaciencia que no necesitaba palabras. Le dije buenos días. Le dije mi nombre. Silencio. Conté hasta 5 en mi cabeza, despacio, como aprendí años atrás cuando trabajaba en restaurantes de Madrid, donde los clientes difíciles eran el pan de cada día. Contar despacio le ordena al cuerpo que no reaccione antes de tiempo. Él levantó la vista. Sus ojos me barrieron de arriba a abajo con la expresión de quien revisa una pieza de maquinaria. Sin curiosidad, sin hostilidad, solo evaluación pura. Me dijo que se notaba que era mi primer día, que estaba demasiado cerca de la mesa, que mi saludo había llegado 4 segundos tarde según los estándares del establecimiento, que sostenía la carta como si fuera un escudo. Ajusté la posición de la carta sin decir «lo siento», sin decir «tiene razón». La coloqué sobre la mesa con cuidado, a la distancia correcta. Le pregunté si quería café. Me respondió que no demasiado caliente, no templado, y que sabría la diferencia. Le dije que entendido, y me giré. Desde atrás, oí a Concha susurrar: «Dios mío, llevas más tiempo que Sandra». Tenía las manos ligeramente húmedas, no de miedo, de rabia contenida, del tipo frío que no explota sino que se asienta. ¿Quién era ese hombre para tratar a las personas como si fueran errores de software que corregir? Pero no podía darme el lujo de explotar. Pensé en Sofía, en el hospital, en los 87.000 euros. Preparé el café. Comprobé la temperatura con el dorso de la muñeca, como había aprendido a hacer años atrás cuando la precisión era una herramienta, no una imposición. Esperé. Volví a comprobar. Cuando estuvo exacto, lo llevé a la mesa. Él tomó la taza sin mirarme. Bebió. La dejó sobre el plato. «Aceptable», dijo. No era un elogio. Era un veredicto técnico. El equivalente a que una máquina pasara el control de calidad sin alarmas. Le respondí que gracias, aunque no estaba del todo segura de por qué lo agradecía.
Ese día comió. Ese detalle asombró a todo el personal del Mirador del Atlántico, porque las últimas 2 veces que alguien nuevo lo había atendido, se había levantado sin tocar el plato y había presentado una queja formal por el servicio. Pues conmigo, comió. A las 2 semanas, yo seguía siendo la única camarera que atendía la mesa 12. Nadie más lo pedía. Nadie más lo intentaba. Se había convertido en un acuerdo tácito. Villanueva llegaba los martes y los jueves. Yo lo atendía, y el resto del personal respiraba aliviado. El 14º día hizo algo inusual. Cuando le traje el café, cerró los documentos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en hostelería. 12 años, le respondí. Quiso saber por qué estaba en ese hotel, si no era el mejor destino para alguien con esa trayectoria. Le dije que era el que tenía una vacante. Me llamó evasiva. Le dije que era honesta. Y por primera vez en 2 semanas, algo en la expresión de Mario Villanueva cambió. No llegó a ser una sonrisa, pero se parecía a una. Lo que yo no sabía era que Renata Fuentes me observaba desde el principio. No con curiosidad, con cálculo. Llevaba 7 años construyendo su posición junto a Villanueva, y ahora había una camarera nueva que aguantaba la mesa 12 como si nada. Eso no le gustaba. El primer sabotaje fue sutil. Una mañana, mi uniforme no apareció en el casillero. Una nota decía que estaba en revisión y que debía hablar con Renata. Ella me explicó, sin levantar la vista de su escritorio, que había una mancha y que podría tardar días en tener uno nuevo. Mientras tanto, no podía trabajar en sala, normativa del hotel. Villanueva llegaba en 40 minutos. Fue Concha quien me salvó. Apareció con un uniforme de repuesto de su propia talla y me lo dio sin darle más vueltas. Llegué al comedor 4 minutos antes de que él entrara. Renata, desde el fondo, apretó los labios. Pero eso fue solo el principio. Durante las semanas siguientes, el sistema registró pedidos con cambios que yo no había introducido. Apareció una queja de un cliente que yo no reconocía como mía. Mi horario fue modificado sin previo aviso, para coincidir con los turnos de mayor carga y menor propina. Aguanté todo sin hacer ruido. Lo que no sabía era que Villanueva había empezado a notar anomalías. Un martes, cuando llegué con el café, cerró el ordenador y me miró directamente. Me preguntó cuántas quejas tenía en mi expediente. Le dije que una. Me preguntó si estaba justificada. Le dije que no. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Luego, de la nada, me preguntó si sabía hacer el servicio de vinos. Dije que sí. Era la respuesta corta. La larga habría incluido 6 años como sommelier certificada en 3 restaurantes de Madrid, conocimiento de más de 800 denominaciones de origen, y la capacidad de identificar un vino por sus características organolépticas sin ver la etiqueta. Pero no dije nada de eso. Me pidió que me encargara del servicio de madrugada para un grupo privado. El sommelier habitual estaba enfermo. Prefería personal del hotel cuando era posible. ¿Podía hacerlo? Calculé rápido. El servicio significaba extra. El extra significaba dinero. El dinero significaba acercarme, aunque fuera un poco, a los 87.000 euros de la operación de Sofía. Le dije que sí. Esa noche, antes de terminar el turno, llamé a mi hija desde el vestuario. Sofía contestó al segundo tono, como siempre. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien. Me preguntó si el señor del que le había contado seguía siendo tan difícil. Le dije que un poco menos. Luego me preguntó si iba a tener que faltar mucho al colegio cuando la operaran. Cerré los ojos un segundo. Le dije que solo unos días y que estaría con ella todo el tiempo. Me preguntó cuándo. Le dije que pronto, muy pronto. Intenté que la voz no me temblara. Cuando colgué, me quedé sentada en el banco del vestuario con el teléfono entre las manos. 87.000 euros. 3 veces lo que había ahorrado en toda mi vida. Pero rendirme no era una opción. Nunca lo había sido, desde antes de Sofía, desde que aprendí que el mundo no para por ti y que es mejor aprender a moverse mientras duele. Me levanté, me ajusté el delantal y volví al trabajo. El servicio privado de madrugada era para un grupo de inversores del norte de Europa que celebraban el cierre de un acuerdo con el grupo Villanueva. Llegué al salón del 10º piso a las 11 de la noche. Ventanales en 3 paredes. La bahía de Cádiz abajo como un manto negro salpicado de luces. Una larga mesa preparada para 12 personas. Revisé cada botella una por una.
temperatura, etiquetas, estado de los corchos. Era un proceso que llevaba menos de 1 minuto por botella, cuando se ha hecho miles de veces. Todo correcto hasta que llegué a la cuarta. Un Ribera del Duero Gran Reserva, la que estaba destinada al brindis principal del acuerdo. La incliné hacia la lámpara y me detuve. El precinto exterior era nuevo, pero las marcas del sacacorchos en el corcho eran anteriores al precintado. Alguien había abierto esa botella, había hecho algo con el contenido y la había vuelto a precintar. Además, el gramaje del papel de la etiqueta era diferente al del resto de las botellas del mismo productor. Lo que había dentro podía ser cualquier cosa. Un vino inferior presentado como Gran Reserva o algo adulterado. No iba a servírselo a nadie para averiguarlo. Llamé a Carlos. Llamamos a Villanueva. Entró al salón 5 minutos después, con la corbata ligeramente aflojada y esa concentración afilada que yo ya sabía distinguir de su frialdad habitual. Le expliqué todo punto por punto: el corcho, la etiqueta, la posibilidad de adulteración. Me preguntó cuántos vinos había sometido a ese tipo de revisión a lo largo de mi carrera. 12 años en restauración y 6 como sommelier certificada, le dije. 3 bodegas de denominación de origen y 2 restaurantes con estrella Michelin. Era la primera vez que lo decía en voz alta en ese hotel. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ya no me miraba como a una pieza de maquinaria. Me miraba como quien acaba de descubrir que lo que tenía delante era algo completamente distinto de lo que había calculado. Seleccioné los vinos de reemplazo, supervisé el servicio y manejé las preferencias de cada inversor con una precisión que hizo que Carlos me mirara con respeto abierto durante toda la velada. Los inversores se marcharon satisfechos. El acuerdo, valorado en 80 millones de euros, quedó firmado antes de medianoche. Cuando el último coche desapareció, Villanueva se quedó conmigo en el salón. Me dijo que la botella había sido sustituida por alguien con acceso al almacén. Solo 4 personas en el hotel tenían ese nivel de acceso. El director estaba en Sevilla, el chef en cocina. El responsable de bodega había firmado la salida a las 5 y no había vuelto a entrar. Renata Fuentes había accedido al almacén a las 6:42 de la tarde. Había en él un cansancio que no le había visto antes, como si la certeza que estaba buscando fuera dolorosa por anticipado. Antes de marcharme, quise que supiera algo. Le dije que esa noche no había actuado por ninguna razón estratégica. Lo había hecho porque era lo correcto. Me miró un largo segundo. «Lo sé», dijo. «Por eso me ha sorprendido». A la mañana siguiente, Renata había reportado un faltante de caja y me había vinculado a él. 400 euros. Las cámaras del área habían fallado justo esa tarde. Me senté en la sala de reuniones frente a ella y a 2 personas de recursos humanos, y señalé en voz alta lo que no cuadraba. La fecha del fallo técnico de las cámaras, los registros de acceso al área en mi turno, el testimonio de Concha que podía confirmar que en ningún momento me había quedado sola. Salí de esa sala con las piernas firmes y el corazón a 140 pulsaciones por minuto. Busqué a Concha. Me dijo que llevaría 14 años en ese hotel y había visto a Renata deshacerse de 4 personas con el mismo método. Siempre algo que desaparece, alguien que tiene acceso, cámaras que fallan. Nunca nadie se había atrevido a señalarlo directamente. Me preguntó si sabía lo que podía costarme. Le dije que sabía lo que me costaba no hacerlo. Esa tarde, Villanueva me convocó a su despacho. Me explicó lo que había encontrado en los registros biométricos. Luego me dijo que llevaba semanas prestando atención a alguien que no era él mismo. Y que eso, en la dinámica de ciertas personas, se interpreta como una amenaza. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me llamó por mi nombre por primera vez. Me dijo que había revisado mi expediente, que había encontrado la queja injustificada, los cambios de horario sin autorización formal, el incidente del uniforme, y que había encontrado también el informe médico de Sofía. Sentí que algo se apretaba en el centro del pecho. Le dije que eso era información privada. Pidió disculpas. Fue la primera vez que lo oí pedir disculpas por algo. Luego me preguntó cuánto era la operación. Le dije que 87.000 euros. Me preguntó cuánto llevaba ahorrado. Le dije que 19.000.
Al día siguiente, Renata Fuentes presentó su dimisión. Según los rumores que circularon por cocinas y vestuarios, Villanueva había entrado en su despacho a las 8 de la mañana y no había levantado la voz ni una sola vez, lo cual, según quienes lo conocían, era mucho peor que si lo hubiera hecho. Y yo firmé un nuevo contrato. Sommelier certificada del hotel, categoría superior, contrato de plantilla. Las semanas siguientes fueron extrañas y al mismo tiempo, las más tranquilas que había vivido en mucho tiempo. Trabajaba más horas y dormía menos, pero algo había cambiado en cómo Villanueva se dirigía a mí. Ya no me consultaba como a una pieza de su sistema. Me preguntaba mi opinión. Me escuchaba. Un miércoles, mientras revisábamos juntos la selección de vinos para la cena de gala, me preguntó cómo había aprendido a no quebrarme. Cualquier otra persona en mi situación, con lo que me habían hecho desde que llegué, habría explotado o se habría ido. Le dije lo que siempre había creído, que el mundo no se detiene porque a ti te vaya mal. Así que o te mueves mientras duele o te quedas atrás. Me preguntó cuándo lo había aprendido. Cuando Sofía tenía 4 años y el médico me dijo que tenía una cardiopatía, le respondí. Me senté 5 minutos a llorar. Luego me levanté a buscar soluciones. 5 minutos era lo que podía permitirme. Él repitió eso muy despacio. 5 minutos. Y asintió. Algo había cambiado en el silencio entre nosotros. Era menos formal, menos frío, menos vacío. La noche de la cena de gala, 120 inversores europeos, acuerdos por valor de 120 millones de euros. Yo me moví entre las mesas midiendo tiempos, leyendo a cada grupo con la precisión que había tardado 12 años en afinar. El señor Andersen, el inversor danés con más peso en la negociación principal, alzó su copa de albariño, la observó contra la luz, bebió despacio y me preguntó si yo lo había elegido. Le dije que sí, junto con Villanueva. Me dijo que era una elección arriesgada para un evento así. Le dije que precisamente por eso, cuando todo el mundo espera lo convencional, un vino de esa calidad deja una primera impresión que no se olvida. Y los mejores acuerdos comienzan con impresiones que no se olvidan. Andersen sonrió por primera vez en la noche. Después me enteré de que, al final de la velada, le había dicho a Villanueva que el servicio de esa noche había sido el mejor que había vivido en un evento corporativo en 10 años. El acuerdo cerró en 92 millones. Cuando el último inversor se fue, Villanueva apareció a mi lado. Quiso decirme el resultado a mí primero. Me sacó un sobre del bolsillo interior del traje. Era un cheque por 87.000 euros. El importe exacto de la operación de Sofía. Un adelanto de contrato, me dijo, no una donación. Lo recuperaría en cuotas a lo largo del año. Levanté la vista. No lloré. Pero esa noche, de pie en el paseo marítimo con la bahía oscura de Cádiz delante y el teléfono en la mano, me permití quedarme quieta durante exactamente 5 minutos, lo que podía permitirme. La operación de Sofía fue 4 semanas después. Pasé 8 horas en la sala de espera con un café frío entre las manos. Villanueva llamó a las 2 de la tarde para preguntar cómo iba. Cuando el cirujano salió al pasillo y me dijo que todo había ido bien, me apoyé contra la pared, cerré los ojos y respiré durante 1 minuto entero. Luego llamé a Villanueva. Le dije que había ido bien. Al otro lado de la línea, hubo un silencio que no era vacío. Me alegro, dijo. Y lo dijo de una forma en que supe que era verdad. El 4.º día en la clínica, fui a recoger a Sofía y lo encontré sentado en la sala de espera con el traje ligeramente arrugado, como si llevara un rato allí. Sin portátil, sin papeles. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que pensó que quizás necesitaría ayuda con el transporte. Le dije que tenía coche. Dijo que lo sabía. Le pregunté entonces por qué había venido. Entonces he venido, dijo simplemente. Fue la respuesta más honesta que le había oído en toda mi vida. Sofía lo vio en el pasillo y fue directa hacia él. Lo estudió con la seriedad de sus 8 años y le dijo que mi mamá decía que era muy difícil. Él le respondió que lo era. Ella consideró esto y dijo, «Está bien, yo también soy difícil a veces». Y Villanueva, ante una niña recién salida de cirugía cardíaca, hizo algo que no le había visto hacer en semanas de conocerlo. Se rió. Una risa breve, casi sorprendida,
como la de alguien que no recordaba que ese sonido existía en él. Y yo supe, con la misma precisión con la que identifico un vino adulterado, que algo acababa de cambiar de forma permanente. Los meses siguientes fueron una construcción lenta y sin dramatismo. Diseñé la nueva carta de vinos del hotel, formé a 2 camareras en criterio básico de servicio, y empecé a colaborar con la selección de vinos para los otros hoteles del grupo. Villanueva llegaba los martes y los jueves, pero ya no revisaba documentos en silencio. A veces hablábamos de vinos, de hoteles, de proyectos, y a veces de otras cosas. Me dijo un día que él también había sacrificado cosas, pero no por alguien. Había sido para demostrar que podía. No sabía si eso contaba igual. Le dije que contaba diferente. No mejor ni peor, solo diferente. Y esa fue la primera conversación en la que habló de sí mismo sin que fuera parte de una negociación. En diciembre llevé a Sofía al hotel por primera vez. La llevé a ver la bodega. Caminó entre las estanterías con los ojos muy abiertos, mirando las botellas como si fueran objetos de museo. Le conté la historia de una uva que había crecido en una ladera con muy poca agua, que eso la había obligado a trabajar mucho para sobrevivir, y que ese esfuerzo se notaba en el sabor. Le dije que las cosas que crecen con dificultad suelen ser más interesantes. Sofía me miró muy seria y dijo, «¿Como yo?» Le dije que sí, como ella. Villanueva apareció en la puerta de la bodega sin que ninguna de las dos lo oyéramos llegar. Se quedó ahí, escuchando, hasta que Sofía lo descubrió, y fue hacia él sin ceremonias. Lo tomó de la mano y lo arrastró entre las estanterías. La propuesta fue en primavera. No en el restaurante, no en un lugar espectacular con vistas. Fue en el paseo marítimo de Cádiz, un domingo por la tarde, con Sofía a pocos metros jugando con una pelota y el mar de fondo. No se arrodilló. No había anillo preparado. Solo se detuvo y me miró. Me dijo que había pasado 4 años sin creer en las personas, y que yo había llegado el primer día como si nunca hubiera recibido un motivo para no creer. Me dijo que quería aprender a hacer eso, y que le parecía que la única forma de aprenderlo era estando conmigo. Luego me preguntó si me casaría con él. Tardé un momento, no de duda, de procesar qué estaba ocurriendo de verdad. Le dije que sí, con una condición, que nunca volviera a decirle a nadie que el café estaba aceptable cuando estaba bien hecho, que simplemente dijera que estaba bien. Me miró 3 segundos. Dijo que eso iba a ser difícil. Le dije que ya lo sabía. Dijo que podía intentarlo. Le dije que era todo lo que pedía. Sofía, que había estado fingiendo que no escuchaba, soltó la pelota y corrió hacia nosotros. Le prometió que dejaría de hacer llorar a las camareras, que a veces iría a buscarla al colegio y que aprendería a hacer tortilla de patatas. Ante lo último, Villanueva parpadeó. Sofía le dijo muy seria que ya le enseñaría a ella, y lo tomó de la mano como si ya fuera suyo. Nos casamos en junio, frente a la bahía de Cádiz. 30 personas, el paseo marítimo, las gaviotas sobrevolando y el olor a sal en el aire. Sofía llevaba un vestido con flores bordadas y tomó su papel de dama de honor con una seriedad que hizo reír a todos los invitados. Cuando el juez nos declaró casados y Villanueva me besó, por primera vez desde que lo conocía, no había nada calculado en él. Era solo un hombre que había aprendido, tarde, pero completamente, que dejar entrar a alguien no te hace más débil, te hace más entero. Esa noche, en la terraza del hotel que ya era de los dos, mientras Sofía dormía adentro y la bahía brillaba abajo, Villanueva me preguntó qué había pensado el primer día. Le dije que era el hombre más difícil que había conocido en mi vida. Me preguntó qué había pensado después. Le dije que detrás de todo ese blindaje había alguien que había olvidado que podía existir sin él, y que ese alguien valía la pena. Me preguntó qué había pensado él el primer día. Sonrió. Me dijo que había pensado que había llegado demasiado cerca de la mesa, y que mi saludo había tardado 4 segundos de más. Luego añadió, y que era la primera persona en años que lo miraba a los ojos sin calcular nada. Apoyé la cabeza en su hombro. Abajo, las luces de Cádiz se reflejaban en el agua oscura. Las vidas reales, las que duran, no empiezan cuando todo es perfecto. Empiezan cuando decides quedarte aunque no lo sea. Y yo me alegro, todos los días, de haber cruzado ese comedor,
de haber contado hasta 5 y de haber servido el café a la temperatura exacta. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete. Tengo muchas más historias como esta esperando por ti.